Cada una y cada uno, bienvenidas y bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 15 y nos corresponde el verso 7. ¿Lo tienen? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, delante de tu presencia estamos, Señor, agradeciendo, Padre, porque tú nos has amado como solo tú lo puedes hacer. Bendiga a Cristo de la gloria ahora a su pueblo. Muchas gracias. Que cada hermana y cada hermano reciba el gozo, la paz que nos otorgan tus promesas. Bendiga, Señor, a este pueblo. Abre nuestro entendimiento, te lo suplicamos, e ilumínanos con tu Espíritu Santo. Bendiga a todo oyente de esta palabra en cualquier tiempo. Tu Espíritu Santo nos enseña a nosotros y enseña también a los que escuchen esta palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la enseñanza anterior hicimos la introducción a este capítulo y hablamos acerca de la consolidación o de la unión de los gentiles con los judíos, o más bien dicho, de los judíos y los gentiles en un solo cuerpo para glorificar, para honrar a Dios. No todos los gentiles ni todos los judíos, sino aquellos que recibieran a Cristo en su corazón. Para venir a ser un solo pueblo, para venir a ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Además, basado a lo que dice el último versículo estudiado de este capítulo, que es el 6, decíamos que debe haber una armonía enorme en la alabanza de los creyentes. Esa comunión debe ser evidente, debe realmente revelarse la unidad que existe entre el pueblo de Dios, para que se cumpla la palabra de Dios dicha por Cristo en el capítulo 13 del libro de Juan, en el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando hay amor entre el pueblo de Dios, entre los hermanos, pues definitivamente la alegría, el gozo de alabar al Señor va a ser notorio, porque no va a haber ningún estorbo para alabar a Dios. Dios es tan delicado, su Espíritu Santo es tan delicado,
que la palabra misma dice que cuando el hombre tiene contiendas con la esposa, su oración es estorbada. Cuanto más si hay contienda entre hermanos, va a haber una comunión. No lo habrá. Por lo tanto, es necesario que esa unidad sea notoria y el amor fraternal sea notorio. Cuando realmente el pueblo de Dios glorifica al Creador, la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, la pared intermedia de separación por raza, por color, por categorías, por estatus social, se derriba. La Biblia dice que ahora somos un solo pueblo. El fundamento teológico está en Efesios 2:12 al 14. Le damos lectura. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oigan, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y usted estaba alejado a esa ciudadanía. Por lo tanto, ustedes y yo no éramos pueblo de Dios. Mas por la gracia de Cristo, ahora nosotros que estábamos lejos fuimos hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo, por la sangre que nos lava de todo pecado. Ahora dice que Él es nuestra paz. Él ya no anda haciendo distinción entre ciudadanía, entre nacionalidad, entre gentilicio. Él ahora a todo aquel que viene a Cristo no le echa fuera, y todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador viene a ser hijo de Dios si se apega a la gracia. Es así como hemos hecho la introducción a la enseñanza del día de hoy y vamos verso por verso. Romanos 15:7. Por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Según este versículo, Dios recibe al hombre, sea fuerte o sea débil. Dios recibe a toda persona, sea gentil o sea judío o judía. ¿Cómo lo hace? En base a la aceptación de la persona de Jesucristo, ya que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el fuerte como el débil también deben recibirse los unos a los otros, recibir los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Así que cuando nos recibimos los unos a los otros, damos expresión a esa relación de compañerismo por la hermandad fraternal, y la gloria a Dios va a ser siempre el motivo, la causa o el objetivo principal o supremo. Es cierto que hay diferencias entre congregaciones muchas veces. Estas diferencias
es en ciertos puntos, pero en todo aquello que es principal debemos estar de acuerdo. Nosotros nos llamamos hermanos con los cristianos de otras congregaciones, de otras misiones, siempre y cuando lo principal que la Biblia manda al cristiano esté precisamente en sus corazones. Yo no puedo llamar hermano a alguien que es cristocéntrico, por ejemplo, que solamente Jesús, que solamente Cristo debe reconocer a Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y debe reconocer a Jesucristo como el Salvador del mundo, como el unigénito Hijo de Dios. Y debe creer en el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: yo me voy, pero no les dejaré solos. Rogaré al Padre que envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que os recordará lo que yo he hablado y les enseñará las cosas que no pueden sobrellevar. Cuando Jesús se refiere a su persona, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. El Padre y yo uno somos. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ha dado esas palabras. Él hace una rendición de cuentas a Dios y dice: Padre, las palabras que me diste les he dado. Vemos una relación íntima, una relación profunda entre el Padre y el Hijo, y vemos que Jesús dice: voy a rogar al Padre que les envíe otro Consolador, otro que estará en mi lugar, otro que les recordará lo que he hablado, otro que les enseñe todo aquello que no pueden sobrellevar, otro Maestro, alguien que les consuele, pero además alguien que les empodere. Él dijo: ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros no podemos llamarle hermano o hermana a la persona que duda en Dios Padre o en Jesucristo o en el Espíritu Santo, porque hay tantas doctrinas que nosotros debemos cuidarnos realmente. Así que en los temas principales debemos estar de acuerdo, aunque hay algunas diferencias entre algunos quieren danzar, otros no quieren danzar, algunos quieren salmear y otros no quieren hacerlo. Lo importante es que tengan temor de Dios, que practiquen la santidad y el amor al prójimo. El amor a Dios sobre todas las cosas, el temor de Dios. La santidad es apartarse del pecado. La Biblia dice: recibir los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Debemos recibir a otros como Cristo lo hizo con nosotros. Pero Dios recibe a las personas en base a ¿qué? En base a su fe, en base al creer en Jesucristo, a quien Él envió a buscarnos para salvarnos. Seguramente aquí mismo habrán personas que en algo no estén de acuerdo conmigo, inclusive, o con algún hermano, o tal vez con algún otro hermano de otra congregación. Es probable. Sin embargo, habrá una unidad perfecta y estaremos todos de acuerdo cuando nos presentemos delante del Señor y Él nos prepare, nos vista de vestiduras blancas y ahí tengamos la máxima liberación y restauración.
en esa preparación para llevarnos al Padre. Jesús hizo esa promesa en el Apocalipsis, está: al que venciere, yo le vestiré de vestiduras blancas y le presentaré delante de mi Padre. Ese día es la preparación para llevarnos hacia su Padre. Él presentará a su Padre el fruto de su sacrificio. Por lo tanto, hay una respuesta al decir que aquel día no tendremos ninguna diferencia. Estaremos todos en la presencia de Dios y todos de acuerdo, porque seremos transformados según su imagen, seremos semejantes a Él. Así dice la Biblia. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es Él. Hay una versión que dice: le veremos cara a cara. Ese día glorioso es el que espera la iglesia de Cristo. Por lo tanto, no se preocupe si en algo no está de acuerdo conmigo. Lo importante es que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Lo importante es que usted glorifique a Dios. Lo importante es que practique la santidad. Verso 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Esta palabra nos está diciendo que cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a ser siervo del pueblo judío, es decir, de los que practicaban la circuncisión. Jesús lo dijo con sus propias palabras: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Así que el servicio es un valor supremo. Así que esta es la única vez que se menciona este detalle, oiga. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Su ministerio estuvo siempre ligado a la nación de Israel. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, el versículo 24, Jesús lo confirma. Oiga lo que dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ve que Él vino al pueblo de Israel, vino a los que estaban bajo la circuncisión. Ve que su ministerio estuvo siempre limitado a la nación de Israel. Él lo dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿En qué momento dijo esto Cristo? ¿Ustedes recuerdan esa historia? Se los contaré. Jesús estaba con sus discípulos. De pronto una mujer cananea se aproxima a Él y le dice: Jesús, hijo de David, haz misericordia de mí, socórreme, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces los discípulos le dicen a Jesús: despídela, se aproxima a nosotros y da voces tras nosotros. Entonces Jesús dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella viene y se postró y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermana y hermano, si a usted le dieran una respuesta así, ¿qué haría? Hermana y hermano, porque, oiga, si no oré, si no tengo la fe suficiente para echar fuera el demonio, ¿para qué lo hago?
Señor dijo, sobre los enfermos vas a poner las manos y van a sanar. Vas a echar fuera demonios en mi nombre. Esto es para los que creen. Si no creo, ¿para qué estoy torturando a las personas? Tráigame un lazo y ahorquemos a este demonio. No, hermana, no es con tus fuerzas, es con el poder de Dios. Él es el que hace la obra. Está escrito, llegarán días en los cuales los yugos se van a podrir. Amén. Por el poder de la unción. Ay, si fuera por el poder de Rubelio, por el poder de Manuel, no, hombre, mejor llamamos al hermano Francisco, que él tiene más fuerzas que nosotros. Mejor al hermano Vito, que él tiene más fuerzas. Ellos para agarrar una cubeta de concreto, así la suben. Y mientras que vos te descalabras, y yo peor. No, hombre, no es por nuestras fuerzas, es con el poder de Dios. Hermana y hermano, para orar por el demoniado, usted tiene que conocer las categorías de demonio. Oiga, hay enfermedades que son por influencias, por dardos, como ha pasado a personas que yo he visto aquí. Un endemoniado, nunca lo han visto ustedes, porque aquí nunca hemos tenido un endemoniado, ¿verdad? Aquí nunca ha habido un endemoniado, se los puedo garantizar. Aquí han habido personas clavados por dardos, por estorbos, por espíritus bulliciosos. Esos inmediatamente se salen. Y no les quiero contar más casos, pero hay uno que sí se lo voy a contar en particular. Siempre en Villahermosa hay allí la línea del tren. Uno llega a la residencial que está ahí donde hicieron el centro comercial, y llega uno aquí, hay un puente, y al otro lado hay así una entrada para la línea, donde hay una fuente de agua natural. Y hay un montón de iglesias. Eso es una polilla, es una plaga de iglesias. Una aquí, otra allá y otra allá. Y un día yo a la 1 de la mañana recibí una llamada: hermano, venga. ¿A dónde? Le dije yo adormitado. En tal parte, hermano. Yo no puedo ir, le dije, porque ¿en qué me voy? Cuando me recordé que sí tenía un carro ahí que era del estado, y le dije, ahorita voy. Y me fui. Miren ustedes, yo no quiero discriminar a nadie por su estatura, pero aquí tal vez sabrán del tamaño de esa muchacha. Muy pequeña, era pequeñita. Y sabe una cosa, había pateado como a 14. Y cuando yo llegué, la habían agarrado entre todos y así la tenían, miren ustedes. Y cuando llegué, la hermana que me llamó me dijo, vaya a orar por ella, y así la tenían y amarrada y todo eso. Y había un grande, aquí no hay ni uno solo de ese tamaño. Tan grande que hasta los ojos eran como de vaca, que supuestamente estaba orando por ella. Ustedes, perdónenme, pero todo eso uno tiene que cuidarse. Y cuando yo llegué, miré que él, en el nombre de Jesús, haciéndole así a la muchacha. Y cuando yo llegué, me dice, hermano, ore por ella. Le dije, ¿saben qué, hermano? Pónganse de pie todos, suelten a la muchacha. Y se pusieron todos de pie. ¿La soltamos? Sí, le dije yo, sí. Si ustedes no la están deteniendo, suéltenla. Y cuando estábamos ahí, me dice ese grandotón, hermano, ore por ella. Y le dije, ¿sabe qué, grandulón? Voy a orar es por usted. Si no soy el endemoniado, ¿quién dice que no? Miren, hermano, este es el endemoniado. Ella no. Y la muchacha sí se me quedó mirando. Y le dije, ¿verdad que este es el endemoniado? Le dije a la muchacha, sí, me dijo. Y el grandote estaba sorprendido. Y párense a la puerta y no vayan a dejar salir este grandote. Le dije, levanta tus manos, y empecé a orar por él y arrepentirte. Le dije, los demonios que te están molestando es de lascivia, de concupiscencia, de adulterio, es de fornicación, es de mañoso. Y empezamos a orar. Todos pónganle manos a este grandote. Y empezamos a orar. Y ahí oramos por todo. Y le dije, bueno, ya oramos, hermano. Y la endemoniada, ponete de pie, hija. Se puso de pie en el nombre de Jesús. Te bendigo.
pum, cayó la mía dormidita. Y ahí lo haré un ratito, levántela, vayan a traerle agua. ¿Querés agua para bañarte? Sí. ¿La querés caliente o fría? La quiero caliente, caliente, no, y se baña. ¿Qué creen que había pasado ahí? Cuéntanos con el grandote, no, si ese grandote lo tuvimos que linchar, hermana y hermano. A ese grandote lo tuvimos que linchar. Todos los demonios se los había tragado el grandote. Era guardia de seguridad y era un lascivioso. Y él llegó ahí, decía iba a la iglesia y llegó, pero saben una cosa, como él no estaba nada bien, la chiquitilla, todos los demonios le pasó a él. Y los ojos por ahí los tenía así como de ternera ensacatada. Eso es tremendo, hermano. Tiene uno que tener cuidado. Es que uno debe saber ese dicho, zapatero en tu zapato. El carpintero no puede hacer lo que hace el albañil. Así que, hermana y hermano, mi hija está atormentada por un demonio. Y sabe, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué le hubiera usted dicho? Oigan, si hubieran ido encima de Jesús ustedes, hombre. ¿Por qué me insulta? ¿Por qué no me atiende? Y no que es hijo de Dios. ¿Sabe qué dijo la mujer? Sí, Señor. Sí, Rabí. Sí, Maestro. Según la versión que usted lea. Pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y sabe, el Señor se conmovió por esa humildad. Oiga, así debe ser usted. Y dijo, por esa humildad. Ni siquiera en Israel he hallado tanta fe como la que hay en esa mujer. Hágase como has querido. Y ella se fue. Y sabe una cosa, la muchacha estaba feliz. Yo creo que hasta caldo de pollo le tenía ya listo. Yo creo que esa muchacha hasta le tenía ya preparada su gallinita, su caldito a la mamá. Fue sorprendente. Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, oiga, Jesús la atendió. En Mateo 10:5 dice a sus discípulos, al enviarlos, los instruye y les dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué es así? Sencillamente porque Cristo vino en su calidad de enviado para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios había dicho que de las entrañas de Abraham saldría uno que sería bendición del mundo. Y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Jesús vino para ser bendición tanto para los judíos como para los gentiles. Jesús vino para salvarnos a todos. Jesús vino para ser el mediador entre Dios y los hombres. Gálatas 4:4 lo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos al verso 10. Otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Esta es una cita de Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. A su vez, Deuteronomios 32:43 concluye el cántico de Moisés.
el cual es un resumen profético de la historia de la nación de Israel hasta la venida del milenio. Aquí los gentiles no son invitados a alabar a Dios. Esto es únicamente para Israel. No son invitados a unirse a la alabanza. Pero en el siguiente verso vemos el privilegio que Dios nos concede por su misericordia. Verso 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Ven ustedes aquí? Hay algo que ustedes deben notar en este versículo 11. La palabra todos aparece 2 veces. Esto nos da muchísima información. Cuando dice todos, una y otra vez, es como si nos estuviera diciendo, ¿verdad? Alabad al Señor, gentiles y judíos. O alabad al Señor, descendientes de Abraham y no descendientes de Abraham. ¿Verdad? Aquí está diciendo que todos debemos alabarle. Es interesante destacar esta palabra. Luego nos damos cuenta que este versículo a su vez está citando al salmo más breve de los salmos. Es el Salmo 117 y es una invitación a los gentiles para unirse a Israel, a alabar a Dios. Alabad al Señor todos los gentiles. Oiga, engrandecer su nombre, magnificarle, magnífico, preferirle. Vamos al verso 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no somos descendientes directos o de sangre de Abraham. Está hablando aquí acerca de Isaías, ¿verdad? Entonces está haciendo referencia a Isaías 11:10. Y aunque el Mesías era del linaje de David, dice que vendría, oiga, esta raíz de Isaí, y dice que regiría a los gentiles. Evidentemente, la intención, el deseo, la voluntad de Dios era que los gentiles viniéramos a Cristo y fuésemos la iglesia de Jesucristo. Ya a estas alturas, Pablo estaba escribiendo, oiga, a los romanos, a la iglesia en Roma. Por lo tanto, habían venido ya gran parte de gentiles a los pies de Cristo, y a estos se les conoce como los primeros frutos, ¿verdad? La iglesia en Roma era mayormente integrada por gentiles. Esto quiere decir que eran como nuestras congregaciones. Vamos al último versículo que leímos hoy, al comenzar, el verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, oiga, en el creer. ¿Dónde está entonces la base? En el creer. ¿Qué es creer? Es la fe, se refiere a la fe. Para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí quiero que ustedes noten algo en este título que se le está dando al Señor: el Dios de esperanza. Este es un título que nos llena de gozo. El corazón del creyente encuentra aquí refugio en la torre fuerte, en los momentos más difíciles. Hay momentos en los que usted realmente necesita es paz, verdadera paz. Eso dijo Cristo: la paz os dejo y mi paz os doy, y no como el mundo la da. Añade Pablo que el Dios de la esperanza les llenará de alegría y de paz a los que tuvieran fe, a los que creyeran, o por la fe o por el creer, según la versión que usted está leyendo, ¿verdad? Le llenaría de paz. Podemos concluir diciendo que solo
Dios puede tomar a un pecador perdido y condenado al infierno y posteriormente al lago de fuego, al castigo eterno, salvarlo e ir deformando en el proceso de santificación y colocarle al servicio de Dios. Y luego llenar su corazón de paz, de gozo, de tranquilidad, de amor. Es Dios entonces que mostró al pecador la esperanza feliz del glorioso futuro. Dice que nosotros nos transponemos en esperanza más allá, ¿verdad? Y aparte de eso, para mientras vivimos aquí en las aflicciones, nos ha dado el Espíritu Santo para que nos empodere y nos traiga la paz y el gozo en estos tiempos, precisamente, tiempos muy oscuros, tiempos de confusión, tiempos de persecución, tiempos de aflicción para la iglesia. Pero en medio de todo eso, el Señor dice: no te voy a dejar, estaré contigo siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Dele la gloria.